El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la salvación del ser humano es realizada solo por la gracia de Dios? ¿Qué papel juegan las buenas obras? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? En la clase de hoy estudiaremos el capítulo 2 de Efesios, donde Pablo les comunica a esta comunidad que la salvación es por el puro afecto de su buena voluntad. Pero una vez somos salvados por la fe en Cristo, estamos llamados a hacer buenas obras, pues somos hechura suya para buenas obras. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Hoy estaremos estudiando nuestra lección número 12, titulada Dios nos hizo con un propósito. Y estaremos utilizando el libro de Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y el versículo para memorizar se encuentra en el versículo número 10 de ese capítulo número 2. Y lee de la siguiente manera: Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos y queremos, número 1, que el propósito eterno de Dios, que era y es salvar del pecado y de la muerte espiritual a los seres humanos por medio de Cristo. 2, el concepto pecado, entendido como fallar el blanco que da con la vida. Y el objetivo número 3, la espiritualidad que nos permite entender y realizar el propósito de Dios para lo cual fuimos salvados. Y el vocabulario que tenemos para este día es mundo, y como se usa aquí en este capítulo 2 de Efesios, no se refiere a la naturaleza creada por Dios, sino que es el orden, los significados y los resultados de valores establecidos por una sociedad, institución o de una persona. ¿Y qué les parece si buscamos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios? Estaré dando lectura a la versión que es impresa en nuestra revista El Discípulo, así que daré lectura a la versión Reina Valera. Así que espero me puedan acompañar ahí donde están. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en esta hermosa oportunidad? Oramos. Señor y buen Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con mis hermanos y mis hermanas.
Permite que la misma cale en lo más profundo de nuestros corazones y que allí, Señor, pongas esta semilla de la fe y que siga la misma creciendo cada día más y más y más. Le pedimos que nos ayude, Señor, a seguir madurando en tu fe, seguir creciendo en ti para poder seguir comunicando este mensaje de salvación. Gracias te damos y es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy queremos presentarle esta clase, la cual está presentándonos que estar en pecado es idéntico a estar muertos espiritualmente. Pero para poder entender esto mejor, tenemos que trasladarnos un poco al libro de Génesis, cuando vemos que Dios le está haciendo una advertencia a Adán. Y le decía a Adán que podía comer de todos los árboles que habían en el Edén, excepto de uno, y era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el día, le decía al Señor, el día que desobedezca esa instrucción y comas de ese árbol, ciertamente morirá. Interesantemente, fíjense, todos los demás árboles tenían lo necesario. Todos los demás árboles que estaban allí en el jardín del Edén tenían todo lo necesario para nutrir la vida del ser humano. Sin embargo, vemos entonces que Adán, siendo inducido por Satanás, creyó bueno el deseo de ser por sí mismo igual a Dios. Y la desobediencia de Adán fue la que lo llevó a caer atrapado en los brazos de la muerte, como Dios así se lo había advertido. Y es desde ese momento, mis queridos hermanos, que el pecado se interpreta como errar en el blanco que es la vida. Por otro lado, vemos entonces a Pablo en el Nuevo Testamento, a diferencia del libro de Génesis en el Antiguo, que plantea que por estar cautivos en el laberinto del pecado, mire cómo lo presenta como un laberinto, los seres humanos no podemos realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el pecado nos aparta del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, para Pablo, encontrar el camino de la vida es necesario para que podamos ser liberados del pecado y de la muerte. Encontrar el camino de la vida es primordial. Por eso es que vemos que Pablo afirma que estar en pecado es una miseria. Y por eso entonces vemos que se pregunta ¿quién podrá liberar al ser humano de su condición? Porque necesita ser liberado del pecado, de esa condición humana que se da allá en el principio con Adán a causa de la desobediencia. Y eso es importante poder plantearlo. Me encanta mucho porque Pablo en una de sus cartas al libro, en una de sus cartas a los Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 2, mire lo que nos dice acerca de esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Miren qué poderosa palabra. Y es que cuando Cristo nos liberta, nos da vida. Nos liberta del pecado y nos liberta de la muerte. Me encanta mucho cómo lo presenta Pablo, porque presenta la condición del ser humano cuando está sumergido en el pecado como una miseria. Pero vemos entonces al Dios Todopoderoso que a través de su Hijo Jesucristo, miren, se hace ser humano para que pudiera morir por ti, por mí, por nuestro pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Esta palabra. En otras palabras, mis queridos hermanos, cuando analizamos esto en el Antiguo Testamento y nos lo analizamos a través del Nuevo Testamento, vemos que el primer Adán, con su desobediencia,
miren, quedó atrapado en los brazos del pecado y de la muerte, pero Cristo, al obedecer a Dios, y lo hizo hasta la muerte, como dice el texto, fue obediente hasta la muerte de cruz. Esa obediencia fue la que lo levantó de los muertos y lo constituyó como el principio de una nueva creación. Por eso es que vemos que Cristo, mis queridos hermanos, es llamado el segundo Adán, porque obró de manera inversa del primero. Así que la resurrección de Jesucristo nos brinda una nueva oportunidad de vida. Estamos hablando de una nueva creación. Y la lección que estaremos estudiando nos presenta 3 de los contenidos de la redención obrada por Cristo. Permítame compartirlas con cada uno de ustedes. Primero, enfrentar la realidad de que los seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dice el texto, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de esa gracia del Señor. Esa es nuestra condición. Número 2, vivificar al ser humano mediante el sacrificio de Cristo. Vivificar al ser humano mediante el sacrificio de Cristo. Y número 3, levantar a Cristo de los muertos y con él levantar a su iglesia para que testifique al mundo la gloria de Dios y el poder redentor de su evangelio. Miren qué 3 contenidos más importantes nos presenta esta clase cuando hablamos de esa redención de esa redención obrada por Cristo. La primera, vuelvo y repito, enfrentar la realidad de que los seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, vivificar al ser humano mediante el sacrificio de Cristo. Y número 3, levantar a Cristo de los muertos y con él levantar a su iglesia para que testifique al mundo la gloria de Dios y el poder redentor de su evangelio. Bueno, vayamos a los versículos en cuestión. Cuando vemos estos primeros 3 versículos, vemos que Pablo está haciendo una distinción y lo vemos que habla en un momento acerca de vosotros y luego vemos en estos versículos que hace otra referencia y la hace mención de nosotros. ¿Y qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? Bueno, cuando hace referencia a vosotros, se refiere a los gentiles que se han convertido al cristianismo. Y cuando hace referencia a nosotros, se refiere a los judíos que se han convertido al cristianismo. Sin embargo, fíjense, Pablo plantea que tanto los gentiles como los judíos, todos estaban perdidos en el pecado. Pero con Cristo, todos han sido salvados. En otras palabras, la redención en Cristo es para todos. Y me encanta mucho cómo lo presenta estos primeros 3 versículos, porque nos hablan de la condición en que estuvieron estos gentiles y plantea, ¿verdad?, que estuvieron ahí en esa condición pecaminosa, pero de igual manera hace la misma referencia a los judíos. Así que el pecado, mis queridos hermanos, no discrimina. No discrimina si usted es hombre, si es mujer. El pecado no discrimina si usted es puertorriqueño, si usted es colombiano, si usted es europeo. No, el pecado no discrimina. Pero qué hermoso saber que la redención de nuestro Jesús es para todos. Miren, para el puertorriqueño, para el colombiano, para el estadounidense, para el europeo, no importa de dónde tú seas, cuál sea tu raza, cuál sea tu sexo, Dios tiene un plan de redención para ti. Y eso, mis queridos hermanos, nos llena de mucha esperanza. Los versículos 4 al 7, vemos que Pablo explica cómo Dios vivifica al ser humano. ¿Cómo es que Dios vivifica, le da esa salvación al ser humano? Me encanta cómo lo presenta Pablo, porque lo presenta de esta manera. Y Pablo presenta que Dios vivifica en virtud de su gran amor. Porque miren, nuestro Dios es rico en misericordia. Ese texto del Antiguo Testamento me fascina, donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y en virtud
de su gran amor, Él nos vivifica. Me encanta mucho porque Pablo plantea que la salvación es fruto, miren, de la bondad de Dios. Y que nosotros, miren, no hay nada que nosotros pudiéramos realizar para ser salvos. Miren, por nuestros méritos, la salvación era inalcanzable. Necesitábamos de la intervención de Dios. Y vemos que en virtud de ese gran amor, Dios interviene a través de su Hijo Jesucristo para darnos una oportunidad a ti y a mí. Fíjense que para Pablo la salvación él la ve como una vida nueva. Es una vida nueva que ha sido creada por la resurrección de Cristo. Así que la resurrección no solamente es cuando Cristo es levantado de la muerte, sino que al ser Cristo levantado de la muerte, automáticamente de ahí se desprende una nueva vida que ha sido creada por esa resurrección. Y esa nueva vida creada, cada vez que alguien le recibe como Señor y salvación, es hecho nueva criatura. Y es, mis queridos hermanos, que en esa nueva vida que usted y yo entramos en una comunión que es continua con Cristo. Y me refiero a que una vez usted recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, esa comunión es continua desde ese primer día hasta el día que el Señor, mire, nos llama a su presencia. Me encanta mucho esto porque es continua tanto aquí en la tierra, pero también cuando estemos con Él en el reino celestial. Así que cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, automáticamente disfrutamos de la vida eterna con Dios. ¿Sí? Esa vida eterna, porque a veces pensamos que la vida eterna se disfruta en el momento en que este cuerpo fallezca. No. La vida eterna usted comienza a disfrutarla desde ese primer día. Porque dice el texto que los que hemos creído en Jesucristo no veremos muerte. Qué hermosa es esa palabra y qué hermoso es poder afirmar que esa comunión con Cristo va a ser continua. Eso significa que mientras usted esté aquí, en los momentos buenos y en los momentos malos, Cristo nos acompaña. Y cuando estemos en el momento de frente a frente con la misma muerte, no deberemos tener temor alguno, porque nuestro Cristo estará con nosotros. Me encanta mucho ese otro texto que nos presenta el Nuevo Testamento, que nos dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Me encanta esa parte que dice: ni la muerte ni la vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es una comunión continua con nuestro Cristo. Si nosotros pudiéramos entender eso, que todos los días de nuestra vida Cristo nos acompaña y está a nuestro lado. Miren, y nos acompaña en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de recibir buenas noticias, pero también en los momentos de recibir malas noticias. Qué bueno es poder contar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, vemos que termina estos versículos afirmando que la salvación es solo por la gracia de Dios. Miren, para que nadie se gloríe, para que nadie se las eche, como dirían los muchachos, porque fíjense, eso fue el problema que hubo en el principio, en el Génesis, ¿verdad? Esa altivez, ese deseo de ser igual a Dios, de que, mira, sean reconocidos, ¿verdad? No. Me encanta mucho porque Pablo afirma esto, que esa salvación es solo por la gracia de Dios. Nadie tiene que glorificarse por eso. En otras palabras, Pablo lo que nos está planteando es lo siguiente: es que no podemos salvarnos por el mérito de nuestras buenas obras. No. Por más buenas obras que usted haga, miren, eso no nos va a salvar. Es a través y únicamente por la gracia de nuestro Dios. Ahora, una vez que usted y yo hemos sido salvados por la fe en Cristo, entonces estamos llamados a hacer buenas obras. Así es que se tiene que dar esto. Y esas buenas obras van a nacer de un corazón que ha recibido el perdón de Dios. Y por cuanto ha recibido el perdón de Dios, ha nacido una nueva criatura. Es una nueva creación, es un nuevo tiempo.
y como somos hechura suya, somos también llamados a hacer sus obras. Porque si nacemos de Cristo, y Cristo hizo bien, y Cristo actuó en favor de la humanidad, pues nosotros, en testimonio de ese hermoso mensaje de salvación, tenemos que hacer como Cristo hizo. Así que las buenas obras son necesarias hacerlas, no para salvación, sino, mis queridos hermanos, como muestra y testimonio de que en nuestro corazón el Rey y Señor sigue siendo Jesucristo. Y eso, mis queridos hermanos, nos da una perspectiva totalmente distinta. Mis queridos hermanos, en el día de hoy, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración y le pedimos al Señor que así nos ayude cada día a seguir siendo, mejores hombres y mujeres del Señor? A que no olvidemos que esa salvación proviene de la gracia de Dios, que nada nosotros podemos hacer, solamente ha sido su gracia la que nos ha salvado. Y cuando usted y yo abrimos el corazón a nuestro Salvador Jesucristo, comenzamos a disfrutar de una nueva vida. Y esa nueva vida es única. Y es una vida que es eterna. Y la disfrutamos desde el inicio, desde que abrimos el corazón a Cristo. Y vamos a estar en una plena comunión con el Señor. Miren, por toda la eternidad. Desde ahora hasta que el Señor nos llame a su presencia, allí continuaremos disfrutando de esa presencia continua de nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, gracias por tu amor que ha sido revelado en Cristo, que desde el principio, siendo uno contigo, se hizo humano para redimirnos del poder del pecado y de la muerte, y revelarnos, Señor, la grandeza de tu amor. Ayúdanos para que reflejemos en toda nuestra manera de vivir el poder que tiene tu verdad y tu amor para vivificar a toda la humanidad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.